No es con fuerza, no es con poder, sino con su Santo Espíritu. Amén, amén. Muy buen día, hermanos amados. Usted también sea ahí bienvenido, amigo, hermano, ahí en el canal del ministerio que hoy se dispone a ver. Justamente hoy estamos terminando nuestra serie La manifestación de los hijos de Dios que iniciamos a finales de marzo de este año. La ciencia de nuestro Padre Celestial nos ha permitido entender con su sabiduría diversos temas y hoy estamos finalizando con la parte 8 de esta serie y el tema es las primicias del Espíritu Santo. Hermano amado, quiero comenzar con esta afirmación que es compartida ya por algunos y esto viene desde Jerusalén. Aleluya. El reloj profético de Dios es Israel. Cuando ocurre un evento, en Occidente hay una reacción similar o conectada directamente a tal y como ocurre en Israel. Y esto, una nueva historia, tanto para el Medio Oriente como para Occidente, fue en mayo de 1948. La higuera comenzó a crecer y tuvo su fruto en mayo de 1967, Jerusalén. Israel recuperó Jerusalén. Y desde ese momento en que la higuera tuvo el fruto, inicia también lo que bíblicamente podemos decir la última generación de la humanidad. ¿Cuántos años es? Ya hemos hablado de ese tema. Y no hay que comenzar con el calendario de Occidente, sino con el calendario hebreo. Dicho esto, hoy, tanto en el Medio Oriente como en Occidente, hemos visto ya por enseñanzas de un domingo, tres domingos creo, 4 domingos, que en el Medio Oriente hay un nuevo orden, donde Israel ha comenzado no solamente a ser una potencia económica que se conocía, para que usted tenga idea y recordarle, 8 veces más que la economía de Irán, 4 veces más que la economía de Arabia, porque no es el tema cuánto territorio, sino cuánto se produce económicamente. Y Israel ha demostrado desde el 7 de octubre del 2023 en que fue invadido por un grupo terrorista y así todo lo que ha venido sucediendo, ha demostrado 2 cosas adicionales: capacidad tecnológica y su capacidad de las Fuerzas Armadas que tiene.
Tres cosas que han llevado a que en el Medio Oriente Israel tenga un nuevo orden, es decir, una nueva ubicación económica, tecnológica y de Fuerzas Armadas. Aquí en Occidente comenzaremos a ver algo similar y indudablemente comenzará en Norteamérica, en quien es su cobertura a Israel. No es casualidad la elección del actual, quien ha sido elegido en las últimas elecciones. No es casualidad que la mamá del actual presidente, quien ha sido elegido y que comenzará en enero del próximo año 2025, su mamá es judía. Hermano amado, no hay nada casual, pero indudablemente habrán unos muy breves años en que comenzaremos a ver esos cambios que se van a ir afirmando en Israel en cuanto a a las tres capacidades que tiene. De la misma manera comenzaremos a ver aquí en Occidente. Estados Unidos también se prepara para que en muy breves años recupere esas tres capacidades. La económica ya prácticamente casi la ha recuperado, pero faltan dos. Y eso es lo que veremos, pero por breves tiempo, por muy breves años, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y en razón a esto, Isaías 60, vamos a leerlo, esto no estaba en el... Mire lo que dice, busque usted Isaías 60. Yo también lo voy a buscar. Isaías 60, vamos a... Y este capítulo de Isaías, en la Biblia que leo, de cita, tiene como título La gloria futura de Israel. Es lo que estamos comenzando a ver ya en este tiempo. Pero vamos a ver que algunos versículos, qué es lo que el profeta Isaías decía hace más de 2600 años. Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones. Pero Yahweh resplandecerá sobre ti y será vista en ti su gloria. Entonces las naciones acudirán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor de ti y observa que todos ellos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos vendrán desde lejos y tus hijas serán criadas en cunas. Entonces verás, resplandecerás, te regocijarás y tu corazón se ensanchará, pues la abundancia del mar retornará a ti y la riqueza de las naciones llegarán a ti. Hermano amado, este capítulo es para Israel. Pero he escuchado tantas enseñanzas y se lo aplican como que esto va a ocurrir en Occidente. No, hermano amado. Centrémonos. Este es un capítulo exclusivo para
Israel. Y esto es lo que estamos viendo los inicios ya en Israel. Por eso, hermano amado, hoy en este contexto de Isaías 60 que hemos leído, vamos a entender nuestra serie, la parte 8, las primicias del Espíritu. Y vamos a leer los 8 versículos que nos ha venido acompañado de Romanos 8 desde finales de marzo de este año 2024 y que hoy termina con esta enseñanza. Esta serie, la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a leer Romanos 8 del versículo 17 al 24. Esta ha sido la fuente de tanta ciencia y hay más, hermano amado, estimo que habrá más, pero Dios tiene su momento y su tiempo. Romanos 8, 17 al 24. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesús, el Mesías. Esta parte lo vimos en la parte 7, el domingo anterior. Para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Porque toda la creación está confiada y expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen y sufren dolores de parto hasta hoy. Y no solo ellas, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos y aguardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Porque por la esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque si la vemos, ¿para qué la esperamos? Siempre he escuchado, y hasta el día de hoy, que cuando tratan y enseñan sobre el tema de las primicias del Espíritu Santo, lo centran exclusivamente en que las primicias son los dones del Espíritu Santo. Vamos nosotros en esta mañana a abrir la palabra de Dios, a abrir las escrituras. Y primero vamos a entender lo que es primicias. En el hebreo, las primicias tienen un significado como el hebreo piensa. Significa primer fruto, significa comienzo
y significa principio. Eso es lo que es primicias. Comienzo, primer fruto y principio. No olvide, y lo vuelvo a repetir, comienzo, primer fruto y principio. La ley de Dios o la Torá, como se le denomina, o el pueblo de Israel la denomina, enseña que las primicias le pertenecen a Dios. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel recibió enseñanzas sobre primer fruto, pero faltó sobre principio y sobre comienzo de algo. Y eso es ya cuando viene el Espíritu Santo después del Pentecostés, el último día, dice, del Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo sobre 120 personas que se encontraban en esa casa, en ese lugar llamado aposento alto, lugar realmente donde fue la última cena del Señor, el lugar donde se reunían los hermanos, y sobre esos 120 vino el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez en la tierra. Este versículo 23 de Romanos 8 dice, y no solo ellas, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Y cuando dice no solo ellas, está refiriendo al versículo, al pasaje anterior, donde habla sobre la creación de criaturas. Se está refiriendo a todo aquello que es un ser vivo. Y las primicias del Espíritu, cuando dice tenemos las primicias del Espíritu, se está refiriendo a algo que obra, es decir, a las obras del Espíritu Santo que empezamos a manifestar por derramamientos del Espíritu Santo. La gran pregunta es hoy entonces, hoy 24 de noviembre de 2024, ¿qué obras está realizando el Espíritu Santo en esta última hora de los días postreros? ¿Qué obra? Antes, quisiera que usted tenga muy presente un aspecto. Esta serie tiene como tema central la manifestación de los hijos de Dios. En estos cielos y en esta tierra, ningún hijo de Dios aún se va a manifestar. Sí. Hay hijos de Dios, pero la manifestación de los hijos de Dios que la creación espera tiene su momento. Y conforme ya a las partes anteriores hemos entendido que ese momento tiene que ver cuando desciende la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la que está en los 7 primeros versículos de Apocalipsis 21. Recién ahí
la creación participará de la gloria de la manifestación de los hijos de Dios en nuevos cielos y nueva tierra. Hoy hay hijos de Dios, pero tienen que hacer algo. Y eso es justamente el tema de qué es lo que tiene que hacer un creyente aquí en Occidente y un hijo de Dios aquí en Occidente, que ya llegó a ser hijo de Dios. Porque en Jerusalén, el reloj profético de Dios, que es Israel, ya ha comenzado la lluvia temprana, que es la mejor, es un efecto directo conectado que está viniendo a Occidente, esa lluvia temprana que hemos hablado. ¿Qué obras entonces viene realizando el Espíritu Santo en este tiempo, en esta última hora de los días postreros? Vamos a Juan, al capítulo 16 de Juan, y vamos a leer el versículo del versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús, nuestro Mesías. Aquí está hablando Jesús. Pero cuando venga, les está diciendo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu de Él, ¿quién es la verdad? Jesús. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguimos. Él los guiará a toda la verdad, es decir, a toda aquella palabra de Dios que es verdad. Pero no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche y les dará a conocer los eventos futuros. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene mi Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Hermano amado, no hay ningún evento futuro que esté en las Escrituras por conocer fuera de ella. Todo está escrito. Lo único que nos corresponde es entender esa ciencia y cómo la entendemos. Por eso, en este tiempo, la primera obra en este tiempo, la primera obra del Espíritu es su obra salvadora. Sí, su obra salvadora. Es decir, ese proceso de volvernos a Dios en la parte 1 de nuestra serie y en la parte 7 de el domingo pasado, cuando justamente vimos la parte 7, somos herederos de Dios, entendimos ampliamente. Por eso le animo, hermano amado, a que usted vaya al canal de nuestro ministerio en el YouTube si quiere, si desea usted ver con mayor amplitud, con mayor detalle, qué enseñamos en la parte 1 y en la parte 7 de esta serie, la manifestación de los hijos de Dios. Entendimos algo. Realmente, cómo es el recibir y cómo es el creer en Jesús, nuestro Mesías, y cómo llegamos a ser realmente un hijo de Dios.
Y como un hijo de Dios, hoy hay hijos de Dios, sí, tienen que volverse a Dios. ¿Volverse a Dios de qué? Lo diremos en un instante. Vamos a Santiago 1:18. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él es quien por su voluntad, es decir, Dios Padre, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La segunda obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda obra del Espíritu Santo que ha comenzado también? Acá en esta segunda obra del Espíritu Santo, en este tiempo, hay dos cosas que han comenzado. Número uno, escuche bien, un creyente que llega a ser hijo de Dios tiene que ser parte de las ovejas remanentes, de ese remanente que Dios escoge por gracia y que está buscando. Eso lo hemos visto en la parte 1 y en la parte 7, donde se enseña cómo llegar a ser parte del remanente escogido por Dios. Como un creyente, como un hijo de Dios, debe levantarse de las 7 exhortaciones a las congregaciones del libro de Apocalipsis, donde el más relevante, el más importante es entender qué es dejar el primer amor. Le animo, hermanos amados, porque si hablo de este tema, nos iríamos hasta las 3 de la tarde. Pero como ya está grabado, puede usted verlo en el canal del ministerio, en la parte 1 y la parte 7. Otra de las cosas, otro de los eventos que viene ocurriendo en esta segunda obra del Espíritu Santo, primicias del Espíritu Santo, es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos toca? Ser parte de ese derramamiento del Espíritu Santo. En la parte 5 de esta serie, la manifestación de los hijos de Dios, hay una tercera parte de esta parte 5, donde vimos lo referente al inicio del derramamiento del Espíritu Santo más grande que ha comenzado a ocurrir en esta última hora de los días postreros. El capítulo 2 de Joel fue muy revelador en cuanto a 3 temas, pero uno de ellos fue sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Hay mucha información, mucha verdad en esta serie, hermano amado. Le animo a que lo vea, se siente, escuche. Hay tanto que se tiene que saber, afirmar, porque tenemos que tener respuestas ante preguntas o tenemos que tener
ese espíritu de actuar y poder dar a entender lo que hoy viene ocurriendo, a fin de no ser confundidos. Joel 2, como le dije, el capítulo 2 de Joel fue muy revelador. Así, Joel 2, versículo 28 al 32. Vamos a leer dos versículos, el 28 y el 29. Sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí quiero decir algo muy importante. Como veremos siguiente, hay tres momentos y tipos de derramamiento. El primer derramamiento ya comenzó en Jerusalén y esto se está extendiendo de a poco, muy poco aquí en Occidente. Pero ¿qué nos dice Joel en este pasaje? Que este derramamiento va a levantar es un movimiento profético. Habla de sueños, habla de visiones, habla de que se profetizará. Por lo tanto, ¿cómo usted se da cuenta de que un hijo de Dios de hoy está teniendo el derramamiento del Espíritu Santo? Porque o está compartiendo una visión, o está compartiendo un sueño, o está profetizando. Pero no las profecías del corazón humano. Porque hoy hay muchas, hermanos amados. Ahí quiero decirle, siempre el hombre o la mujer profética es un agente de expectativa. Y siempre lo quieren oír. Pero bueno, cada uno tiene su forma diferente. Pero aquí este derramamiento tiene que ver en lo que tanto el primer, la primera obra del Espíritu Santo, es decir, como les dije, una obra salvadora, una obra que aquel que nace de la palabra de verdad, que no desecha la ley, que no desecha a los profetas, que no desecha a Israel ni desecha a los judíos, como hoy lamentablemente está ocurriendo, por los efectos de esa guerra que viene sucediendo en el Medio Oriente. Sí, hemos dicho que ha iniciado el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la tierra. Y sobre, como dice Joel, sobre toda carne. ¿A qué se refiere carne? En el hebreo, carne significa algún género de Dios. ¿Cuál es el género de Dios de hoy que está comenzando a recibir ese derramamiento? Esa lluvia temprana que ya inició, como veremos en un instante. Su remanente escogido. Algunos que se vienen sumando a ese remanente y que comenzó en Jerusalén.
¿Con qué propósito, hermano amado? De extender verdaderamente la palabra de verdad. La palabra de verdad. Que como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4, que tenemos que procurar tener armonía con el Espíritu Santo y mantenernos en paz. Unidad es unidad. Todos hablando lo que hay en el corazón del Padre. Y este derramamiento del Espíritu Santo va a ocurrir en 3 momentos. Pero hay un primer momento que ya inició y eso lo vimos también ya en partes anteriores. La lluvia temprana. La lluvia temprana ya inició en Jerusalén. Sí, ya inició ahí. Hay pastores de lengua hispana, de lengua inglesa, no me acuerdo qué otro, tienen pequeñas congregaciones, han comenzado, son verdaderos judíos mesiánicos que están justamente por esa lluvia temprana. La lluvia temprana hemos entendido que sensibiliza la tierra, es decir, sensibiliza y ha comenzado a sensibilizar el corazón de los judíos ahí en Israel. Esta lluvia temprana inició, hermanos amados, ya en Jerusalén. En los tiempos de los apóstoles hubo un primer Pentecostés sobre apóstoles judíos mesiánicos. Y ellos, al extender el evangelio, fueron la cobertura perfecta de Dios a los gentiles. Vuelvo a decir, un hebreo mesiánico, un hebreo judío mesiánico, es la cobertura perfecta de Dios a los gentiles. Eso fue lo que ocurrió en el Nuevo Pacto, del libro de los Hechos hacia adelante. Siempre los gentiles tuvieron a un líder judío mesiánico como principal, quien le brindaba la cobertura a un gentil. Pero eso se rompió. De eso hemos hablado ya. Esta lluvia temprana que ya comenzó ha sido el inicio en que ya judíos empiecen a volverse a Dios, según y tal y como es la interpretación correcta de las Escrituras y del Evangelio. Es así que se ha manifestado ya en Jerusalén el remanente de las ovejas de Dios que está buscando y seguirá. Y este evento está ocurriendo también aquí en Occidente. El remanente escogido, las ovejas remanentes que Dios está buscando, están en la lluvia temprana. Están, y hemos salido ya algunos de la tradición. En Israel están saliendo del judaísmo. Aquí en Occidente hemos salido ya de la religión y seguirán de las doctrinas de hombre y de la ciencia humana
para conocer a Dios. Este remanente, fruto de la lluvia temprana, tienen la ciencia de Dios, que avanza. Así como dijo el profeta Daniel, la ciencia aumentará, sí, pero es cierto que la ciencia del hombre, y lamentablemente ingresada en muchas iglesias, está avanzando. Pero la ciencia de Dios, para conocer a Dios verdaderamente, ha comenzado a avanzar desde Jerusalén. Aleluya. Después de esta lluvia temprana, aún vamos a experimentar la lluvia torrencial. Esta lluvia torrencial es para regar los campos, es decir, para regar, ya eso lo hemos visto ampliamente en una parte anterior, para regar los campos, es decir, para regar el mundo. Hay un evangelio que tiene que expandirse en este tiempo, en esta última hora de los días postreros. Escuche bien, cuando se inicie la lluvia torrencial del Espíritu Santo, se va a regar el evangelio del reino por todo el mundo. Todo el mundo. Usted dirá, pero hoy no quieren escuchar. ¿Quién es Dios? Dios va a haber un momento que cuando empiece esa lluvia torrencial, Él va a desatar un sentimiento de escuchar ese evangelio y tomarán su decisión. ¿Cuál es ese evangelio que Jesús el Mesías nos llamó a extender? Está en Mateo 24. Mateo 24, versículo 12 al 14. Dice, y a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos. Hermano amado, la maldad a la cual se refiere este pasaje no es la maldad que estamos viendo hoy. Es una muestra de lo que sucederá desde el primer año en que comience el nuevo orden mundial, que está a muy pocos años, muy pocos. Usted y yo lo vamos a ver. Pero dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, dice, se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Ya sabemos cuál es el evangelio porque la ciencia de Dios nos ha permitido entender por enseñanza de estos pastores judíos mesiánicos ahí en Israel, que el evangelio que todo el mundo tiene que saberlo para que tengan testimonio son los dos grandes eventos de Mateo 24. Así no quieran escuchar, lo escucharán porque Dios movilizará eso. Sabrán que habrá una gran tribulación y sabrán que habrá un gran juicio de Dios. Y no solamente por nombre, sino detalles. Todo el año 2022 enseñamos todo el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo. Véalo usted ahí.
en nuestro canal del ministerio, año 2022. Hermano amado, estamos sí muy cercanos al mayor derramamiento del Espíritu Santo que no ha experimentado nunca antes la tierra, pero va a venir sobre el remanente escogidos por la gracia de Dios, a fin de que el Evangelio del Reino de Mateo 24, conectado a Daniel y conectado a el libro de Apocalipsis y a muchos capítulos y versículos que el apóstol Pablo enseñó en lo referente a la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Esto será proclamado en todo el mundo para que tenga testimonio todas las naciones, todas las familias del mundo antes del fin. Y usted dirá, irán a viajar por todo el mundo. Hermano amado, hay mucha tecnología. Hay mucha manera en que las familias de hoy y en unos poquísimos años no sabrán, pero comenzarán a escuchar, comenzarán a ver videos, conexiones y se enterarán de lo que viene. Pero hay también una lluvia tardía. Esa lluvia tardía es un momento de maduración de ese remanente escogido por gracia, que pasó por la lluvia temprana, pasó por la lluvia torrencial y llegará a la lluvia tardía para que sea maduro. Es como que está listo para algo. Y es ahí donde la tercera obra del Espíritu Santo es la redención de los salvos. Sí, la tercera obra del Espíritu Santo es cuando ese remanente escogido por gracia, esas ovejas remanentes que Dios estuvo buscando, están maduros por la lluvia tardía. Entonces el Espíritu Santo hace su tercera obra, la redención de ellos. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos del 13 al 14. En quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, nunca olvides ese término, palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Y usted hará la pregunta, ¿todas las iglesias de hoy están sellados con el Espíritu Santo? Yo no lo voy a decir, hermano amado, pero sí la exhortación que hizo el apóstol Pablo a los Efesios, en este mismo Efesios, pero en el 4. Procurad, dice, mantengan la armonía del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Armonía, unidad. El Espíritu Santo, cuando está en una iglesia, en un grupo, nunca divide las iglesias ni los grupos en doctrinas. Con eso tiene usted mi respuesta.
fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. ¿Quién es la garantía de nuestra herencia? Es la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que somos herederos. Dice, ¿para qué? Para la redención de los que son salvos y para alabanza de su gloria. Aleluya, hermano amado. Esto tiene que ver con ser tomados por el Señor. La redención tiene que ver con ser tomados por el Señor o lo que dice. ¿Cuál es? Un ratito, se había filtrado acá un comentario. Ya. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Esta es la tercera obra del Espíritu Santo, la redención de los salvos, la redención del remanente de los escogidos por gracia de Dios y hijos de Dios que se volvieron a Dios. Ese volver a Dios lo hemos enseñado. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos tomados. Otra versión dice, seremos arrebatados a una junto con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Señor. Hermano amado, esta es la tercera obra del Espíritu Santo. La redención de los salvos. Un hijo de Dios, remanente escogido por gracia, estamos llamados a entender este versículo de Romanos 8, el versículo 23. ¿Cuáles son las primicias del Espíritu Santo hoy? Son tres primicias, son tres obras del Espíritu Santo que están ocurriendo. Y ahí tenemos que estar en ese movimiento, pero no porque uno quiera, sino que tenemos que tener el sello del Espíritu Santo. En esta última hora de los días postreros, un hijo, escuche bien, un hijo de Dios, el remanente de Dios, va a realizar y va a estar en lo que el Espíritu Santo está obrando, en esas primicias. ¿Por qué? Por causa de la palabra de verdad. La primera palabra que se me viene a mí, hermanos amados, es perseverancia. Siempre ha quedado como una fuente muy importante Apocalipsis 14:12. Léalo en oración,
dígale, Padre Celestial, ábreme más esta escritura de lo que ya he aprendido. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando decimos la fe de Jesús, estamos hablando no solamente de oír la palabra de Dios, sino de escucharla. Y escuchar tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con actuar. No es solo escuchar. No hay que ser solo oidores de la palabra, dice el apóstol Santiago, sino debemos ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Oidores pueden haber un montón, pero hacedores. ¿Saben qué, amados hermanos? Los hacedores son los que perseveran. ¿Por qué? Porque al ver obras de fe, o sea, por una palabra de la Escritura y la hace obra, entonces Dios tiene confianza en seguir dándole más de su ciencia. Perseverancia, hermanos amados. Perseverancia de los mandamientos de Dios y de la fe que Jesús nos demanda tener. Bien, hermanos amados, canal del ministerio, esperemos haberlos bendecido. Sandy, muchísimas gracias a ustedes realmente por este tiempo. Esperemos haber alimentado su inquietud y sobre todo, Sandrita, por favor. Allá, estaba despidiéndote. Sí. Muchas bendiciones, hermanos amados. Con